Días, Manolo Navarro. Buenos días, Bingo, gracias a todos, buenos días a los oyentes, gracias por darnos la oportunidad y no, guapo, no, ya estamos desbaratándonos un poco ya. Mira, bueno, nos saludamos y que todo va bien, pero yo pensaba, quería hablar de eso porque a veces uno piensa, el vino parece que se habla del maridaje, está como en la onda de un producto que de nuestra tierra que es espectacular, igual que el aceite, pero a veces nos olvidamos de la sal y es algo que lleva con nosotros de manera ancestral, ¿no? Sí, mira, aparte de eso, es una historia que ha quedado olvidada. Nosotros por el trabajo que tenemos ahora de las salinas, pues nos ha tocado estudiar todo este tema, indagar para atrás en los años y lo que poca gente sabe, bueno, para empezar, paradójicamente, nuestros mayores conocen más de sal que nosotros, porque han vivido la transición de la sal verdadera, Sí. que es la que hacemos nosotros y otras salinas de carácter natural, a la transición de la sal industrial. Entonces ellos conocen muy bien y la valoran muchísimo. Y hay que decir, para que no lo sepa, que Canarias en general y Gran Canaria fuimos una potencia de producir sal. Solo en Gran Canaria había 22 salinas. Y sí, la estuve informándome para hablar un poco y había un montón antes, ¿eh? Es una pasada. Entonces, pues bueno, tú sabes que cuando llega a las neveras, los frigoríficos, ya la sal no es importante para la conservación. Esto se suma a que entra a las sales industriales, que no se sabían muy bien los prejuicios, y terminan por acabar con casi todas las salinas. Una cosa súper buena que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Lucía ha sido cuando estas salinas estuvieron a punto de abandonarse, pues decidieron comprarlas y bueno, luego licitaron públicamente para que una empresa privada las gestionara y ahí entramos nosotros. Haberte, digamos, partir de cero y haberte currado para ser un salinero hoy, creo que es un camino bonito, un aprendizaje, al fin y al cabo. Pues a mí me encanta. A veces uno busca en la vida lo que a uno realmente le apasiona. Sí, señor. Y no lo encuentras, pero de repente aparece como de la nada y te das cuenta que dices, esto es lo mío y esto es lo que yo quiero. La historia es larga para cómo llegar. Si tenemos tiempo te la cuento. Porque probablemente nunca en tu mente estuvo... nunca, ¿verdad? Nunca, ahí nunca. está. Si quieres te lo explico brevemente. Bueno, nosotros tú sabes que nos dedicamos al mundo del agua. Yo estudié delineación, pero después montamos una empresa entre los hermanos. Empezamos por el riego agrícola, la agricultura sufrió un poquillo, nos cambiamos al tratamiento del agua y nos especializamos en fabricar plantas desaladoras. Pues hemos estado viajando, tú sabes que por Cabo Verde, África, Senegal, Marruecos. Al principio está guay, pero llega un momento que cansa. Y un día surgió la posibilidad de licitar la explotación de las salinas y nuestra idea fue, bueno, si sabemos fabricar una máquina para quitarle la sal al agua del mar, llevar una salina de 200 y pico años, esto está chupado para nosotros. Pero cuando llegamos nos estampamos, la palabra es esta. Y la suerte, tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Vale. La suerte que tuvimos fue, y también te lo cuento porque es bonito, aunque esto estoy haciendo spoiler de la charla, pero bueno. Había un señor mayor que paseaba todas las mañanas por Pozo, ¿no? Nosotros estábamos a punto de abandonar las salinas, con esto te digo todo. Porque es más difícil de lo que parece. Vale. Y entonces este señor estaba jubilado y paseaba todas las mañanas por la costa. Él se quedaba, yo estaba con mi hermano cogiendo sal, haciendo que cogíamos sal. Sí. Y él se quedaba mirando y nunca decía nada hasta que un día debe ser que no aguantó más, se paró y me preguntó, oye, ¿tú eres salinero? Y yo disimulando le dije, no, estoy aquí aprendiendo y tal. Y el hombre que era más campechano, Pedro Pérez León, que aprovecho para nombrarlo, sí, señor, me miró y me dijo, tú no eres salinero ni nada que se parezca. Y a raíz de ahí nos empezamos a hacer amigos y él nos explicó el oficio porque él trabajó toda su vida en las salinas hasta que se tuvo que marchar a la construcción. Y de él aprendimos todo el oficio, que si quieres después entramos en eso un poco. Pero qué curioso que a veces la vida te ponga también el elemento que falta, ¿no? Para que se forme... Yo creo que estaba predestinado para nosotros, porque es que fue llegando todo una cosa detrás de otra, así. A grosso modo, y para la gente que somos del Lomo Magullo y no hemos visto eso nunca, de alguna manera, el proceso, ¿cómo sería? Un poco simplificado. Bueno, nuestras salinas... Para empezar, voy a hacer un inciso antes de explicarte esto. Yo creo que todos los gran canarios nos tenemos que sentir orgullosos, en especial los de la gente del pueblo de Santa Lucía, ya que estamos aquí, porque ahora mismo somos las salinas más premiadas de Canarias. Tenemos hasta 12 premios en diferentes categorías. Pero tampoco sean abusadores, chiquillos. No, al final...
Bueno, no se trata de eso, pero si no lo digo me reventaba. Más que nada porque para que la gente se sienta orgullosa de lo suyo, no porque me esté aquí tirando flores ni nada. Pero al final son las salinas y su idiosincrasia, no los hermanos. Pero sí es verdad que lo que yo decía antes, al final es una manera de dignificar un oficio y el producto. Exacto, y que todos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos aquí bajo un pozo, ¿vale? Nada más que por eso lo digo. Sí, señor. Pues bueno, el proceso de este hombre nos enseñó que el salinero tiene que, funcionan en base a la luna. De las pocas salinas que funcionan en base a la luna. Cuando tenemos, tú sabes que la luna es la encargada de regir las mareas del planeta. Cuando tenemos luna llena y luna nueva, se produce la máxima atracción y se producen unas mareas que son más altas de lo habitual, hasta 1,5 metros. Pues bueno, voy a intentar ser lo más gráfico posible, porque no tenemos esquema para tal. Pues cuando estas mareas se producen, hay un canal que comunica la playa con un depósito muy grande. Y el agua solo es capaz de entrar por ese canal cuando tenemos luna llena y luna nueva. Esto pasa cada 15 días y además puntual como un reloj suizo, no falla. Si no, no va a entrar. Si no, no entra nunca. Señor. Además, no debe entrar porque si estuviera entrando todos los días, la salinidad nunca subiría porque estamos en continuo movimiento. En continuo movimiento. Pues bueno, en este primer depósito que se llama Cocedero, para que se hagan la idea a la gente, es un depósito de 50 metros por 50, súper grande. Lo que va a pasar ahí es que el sol empieza a calentar el agua y se empieza a evaporar. Y todos sabemos que cuando evaporamos agua de un líquido, lo que hacemos es concentrar los minerales que hay dentro. Pues bueno, cuando pasan 5 días en ese depósito, empieza a ocurrir un fenómeno, que es que empieza a haber más sal en el agua. Y a consecuencia de esto, la sal no deja de ser un cristal. Cuando hay mucha disuelta, empieza a actuar como si fuera un espejo. Es decir, los rayos del sol rebotan en la superficie. Todo esto que te estoy explicando no lo sabía, me lo enseñó este hombre, ¿vale? Empiezan a rebotar en la superficie y el agua le cuesta más calentarse. Pues para contrarrestar ese fenómeno tenemos que pasar ese agua a otros 3 depósitos que están comunicados entre sí y que lo único que hacemos es bajar el nivel del agua para crear una lámina más fina y que el sol la pueda calentar. 5 días más vuelve a pasar lo mismo mientras sigue subiendo la salinidad y lo pasamos a unos cuadraditos que son muy pequeños que se llaman cristalizadores o tajos y ahí la altura de agua no puede ser mayor de 2 centímetros porque ya o sea, un pizquito. Un pizquito, porque ya la salinidad es tan alta que el sol casi no es capaz de calentarla. Si la subes mucho, si quieres te cuento otra anécdota que pasó acerca de eso que nos explicó este hombre para que veas lo complejo del tema. Si la subes mucho, el agua no se calienta, con lo cual no se evapora. Pues todo este proceso en 3 fases, que son 5 días, 5 días y 5 días, duran 15 días, que casualmente o no es lo mismo que dura una fase lunar desde luna llena hasta luna nueva. Y va a entrar otra vez el agua. Exactamente. Qué pasada, ¿eh? O sea que el que no tenga la oportunidad, no lo haya visto y tenga la oportunidad de hacer la visita guiada, la verdad es que no tiene desperdicio porque fue una obra de ingeniería espectacular. ¿Cuándo se puede hacer la visita guiada? ¿Y quiénes pueden ir, pero cómo sería el proceso? Puede ir cualquier persona. Si tú tienes un grupo de 10 o más, puedes llamar y concertar una visita guiada, que voy a hacer yo el que la dé normalmente, que puede ser entre semana, de 9 a 1, o los sábados, que es el día ideal, que es a partir de las 12 del mediodía. Esto es previa cita. Si no tienes 10 personas, me puedes llamar al teléfono de contacto que está en la web y yo te metería con otro grupo. Sí, y si tienes mucha prisa, tenemos también una audioguía que se puede hacer, que se puede alquilar también en cualquier momento que no necesita reserva. De todas formas, también les busqué, tienen una web y están también en Instagram, por lo menos lo Estamos en Instagram, en Facebook, ahí estamos en todas las redes pegando duro. La Salina de Tenerife. Exacto. Vale. Si quieres después hablamos del nombre, que tiene cosilla también. Vale. Sí, tú ayúdame. Que no. Sí. El producto final, también por lo que he leído y me ha dicho también esta mañana un amigo, salen después diferentes productos. O sea, la sal, pero que si de flor, que ahí no me entero mucho. Bueno, si quieres, antes de entrar a los productos nuestros, para poner a la gente en contexto, lo primero yo creo que deberíamos hacer es explicar la diferencia entre una sal industrial y una natural. Vale. Bueno, esto pues las dos son blancas igual. Aparentemente. A ver. Bueno, una sal, vamos a hablar de la sal industrial, que es el 99% de las sales que encontramos en el supermercado. Sin querer desprestigiar a nadie, ¿vale? Pero una sal industrial, quien la recolecta es un tractor, en la mayor parte de los casos. Cuando un tractor recolecta sal, cuando va cogiendo la sal no puede diferenciar de la sal, del barro, de las impurezas, se recoge todo junto. Con lo cual la ley obliga que estas sales hay que lavarlas y refinarlas. Cuando tú lavas una sal es lo peor que puedes hacer, porque le quitas todos los oligoelementos que tiene la sal. Una sal industrial se compone de cloruro de sodio y ya no hay nada más en la sal. Aparte de anticompactantes, que son productos químicos para que no se aglomere, exacto.
Y una sal natural que se recolecta a mano y donde la limpieza es natural por decantación en el mismo cristalizador, conserva todos los oligoelementos, aparte del cloruro de sodio, calcio, magnesio, potasio, zinc, yodo, para el tiroides y un montón de oligoelementos que la hacen más equilibrada y más sana para el cuerpo. ¿Vale? Esa es la gran diferencia, que no es poca, aunque no lo parezca. Y dentro de lo que hacemos nosotros, que es sal natural, recolectamos 3 tipos de sal. Cuando sopla el viento fuerte, que es lo normal en Pozo Izquierdo, sabes que estamos en la madre del viento, pues lo que hace el viento es retirar el gas que está encima de la salina. Es decir, cuando pasa de estado líquido a gaseoso, retira ese gas. Si lo retira rápido, se produce más y más y más, y el grano crece súper rápido. Entonces se produce sal gruesa, que es como un grano duro de masticar. Es la típica... Voy un poquito rápido por si acaso que estamos mal de tiempo. Entonces ese grano que es duro, difícil de masticar, es el típico que utilizamos en cocción, sopa para disolver en agua, sopas, pasta, potajes, arroz, papas arrugadas. Se puede usar también como para carnes y pescado a la sal y eso. Después tenemos 2 tipos de sal, que es una de ellas la flor de sal. La flor de sal es como decir el Ferrari de la sal. No hay otra sal más gourmet a nivel mundial, no solo aquí, sino en otras salinas. Y es una sal que se produce cuando no tenemos viento y cuando el sol pega súper fuerte. Y es una nata que flota encima del agua. Nosotros los canarios no la conocemos mucho porque antiguamente me decía el salinero que esta sal, que se produce poca, se guardaba en una habitación y ni siquiera se le vendía a la gente, sino se regalaba a los curas, a los políticos, a los abogados, por tratos de favor, para que te echaran una mano en algo, ¿sabes? Por eso no llegó a las casas a ser popular. Pues cuando se producen son como pétalos que están flotando encima del agua hasta que es una nata que lo cubre todo. Cuando tú la sacas es una pasta húmeda y cuando se seca se queda como si fuera nieve entre las manos. Y lo que la hace tan especial son 2 cosas, que tiene hasta un 20% menos de sodio. Esto significa que para todas las personas, pero sobre todo para los hipertensos, te ayuda a comer sal sin abusar del sodio. No es que te vaya a curar la hipertensión, pero te ayuda. Y es la más oligoelementos que tiene, puede tener hasta 80. Es un potenciador de sabor. Esta es más cara y no se la vas a echar un potaje. Es una sal que está más para alinear frío, caliente, dulce o salado. Te vale para ensaladas, tomates, aguacates con la fruta como la manga, la papaya, el helado de chocolate, en repostería con la galleta de chocolate. Lo que hace es potenciar el sabor de lo que le opone. Este hombre me dijo, perdón que te interrumpa, que dice que si tú solo echas un bocadillo de pata, entonces ya estás comiendo allá arriba. Eso es una maravilla. Eleva la pata a una exponencia. Pero, ¿cómo la recoges? ¿Qué diferencia hay con la que...? Claro, la gruesa se va acumulando en el fondo como si fuera un bloque duro, que hay que romper además. Ah, vale. Ese bloque tú lo rompes y después hay que hacer una especie de montañita para que se decante, etcétera. Y la flor está flotando encima del agua. Entonces, y es lo que se ve normalmente, esa imagen... Esa utilizamos otra herramienta que es como si fuera un colador, pero a lo grande, que tiene una pértiga y tú vas pasando como el que está colando la nata de la leche. Hoy en día no lo hacemos porque la leche es desnatada, pero es coger solo la parte superficial. Solo la parte superficial. Vale. Cuando tú la coges, parece una pasta, como si fuera una pasta, y cuando se seca, se queda como si fuera nieve. Qué pasada, ¿eh? Es espectacular. De hecho, hay un montón de restaurantes gourmet, como, bueno, el gourmet y no gourmet, la Acuarela, que es estrella Michelin, el chef Volkan Grobauer del Hotel Gran Residencia, que también es estrella Michelin, gasta nuestra flor de sal, o sea que es una sal, pero bueno, la puede gastar cualquier persona, porque tampoco es desorbitado el precio. Y por último está las verdaderas camas de sal. Las camas de sal es un derivado de la flor. Dijimos que la flor es la nata que flota, arriba, ¿no? Sí. Pero si se produce en días que nosotros a lo mejor ya no hemos marchado y no la recoge, el sol la sigue calentando hasta que la cristaliza, es como una escarcha que flota y se hunde en forma de láminas crujientes y planas. No se mezcla con la que está debajo porque cae encima. Y estas láminas son, cuando tú las sacas, parecen galletitas crujientes pero saladas. Y esto es más para cuando vas a hacer un buen chuletón a la brasa. Porque la flor se desharía encima del chuletón y las camas se quedan más crujientes encima, más guay para una buena carne. Tiene su historia esa. Sí, tiene, la verdad que sí, es bonito. Y siempre todo ese proceso no va a parar nunca. O sea, los 15 días. De hecho, no debe parar nunca. Solo puede parar si imagínate que hay un invierno que llueve mucho, que puede llover a lo mejor una semana, que aquí es complicado. Pues si llueve demasiado con agua dulce, puede parar el proceso. Baja la salinidad del agua y se para el proceso. Pero bueno, las salinas están... Mira, las salinas tienen 20.000 metros cuadrados, ¿vale?
aparentemente son pequeñas, Sí. pero están situadas, los antiguos maestros salineros no eran tontos, las situaron en un sitio donde la radiación solar es todo el año, porque el alisio sopla de norte y parte de las nubes se quedan en la montaña y las que consiguen escapar se van abriendo hacia el mar. O sea, No, tú en Pozo Izquierdo casi nunca vas a ver nubes encima de la salina, con lo cual puede llover, pero es difícil que llueva. Ahora que lo vives desde dentro, admiras entonces esa obra de ingeniería que lo hicieron hace... Estamos hablando a mediados del Más de- siglo XVIII, claro, más de 250 más de 200, años. Es un espectáculo. Un espectáculo, Yo te digo una cosa, yo lo he visto 1000 veces y cada vez que viene la luna llena o luna nueva, cuando entra el agua, Sí. siempre voy a verlo, porque es que no me cabe en la cabeza como antes pudieron hacer Sí, señor. sin necesidad de energía, solo con el viento, sol y la fuerza de las mareas, producir sal. O sea, me parece espectacular. Luego, también hay que decir que para todos los que vayan y se animen a visitar la salina, si quieren se pueden echar un enyesque allí. Mira, lo del enyesque es un tema que empezó ahí medio de casualidad, porque, a ver, la actividad nuestra principal es producir Sí, sal y vender sí, sal, señor. pero después el viernes y el sábado abrimos un pequeño, a mí no me gusta llamarlo ni bar ni restaurante, sino un centro de degustación para reunirse y que la gente de la tierra pueda disfrutar de las salinas señor. tomándose, yo qué sé, un vino, una Sí. cerveza, un agua, un refresco, un café. Y entonces pues animo al que quiera bajar. Viernes y sábado estamos por allí con el tema abierto. Hay algo que me parece muy bonito y es que en esta sociedad que corremos un montón y que a veces no nos paramos ni siquiera a alegar un rato, que una familia como la de ustedes siga siendo tan unida, que nos conocemos de siempre, y esto lo tire para adelante los hermanos, esos que a veces se pelean por un pisco tierra y ustedes además se admiran unos a otros con a mí me parece maravilloso. Mira, yo por mis hermanos, aunque tenemos nuestras diferencias con Por todas las supuesto, familias, sí, pero sí. esas diferencias nunca deben llegar a más. Y a cada hermano lo admiro como... Sí, señor. cada uno tiene unas cosas súper buenas que yo me baso en lo bueno, no en otras cosas. Y esto viene de la educación de los padres. Mi padre nos enseñó que cuando nos peleábamos, aunque estuvieras enroñado con tu hermano, Sí, le tenías sí, que dar sí. un beso. Y al final, pues, todo eso se quedó Qué metido en el bonito. gen. Y aunque estuvieras así medio acercándote como que no querías, pues tenías que darle el beso y al final, pues... Y la verdad es que en ese aspecto siempre estamos ahí apoyándonos unos a otros y hasta la fecha, gracias a Dios. Y dentro de esa organización cada uno tiene una función en esta historia. Yo soy el más que trabaja, por lo sé. Mira, primero les dijo, los quiero un montón, pero ahí va el recado. No. Esto es como un ejército, cada uno tiene su Sí, rol. sí, Mira, sí, ¿no? mi hermano Llano tiene unas cosas súper buenas, que es un comercial excelente y es genial como persona también. José Mauricio se dedica a otras cosas también, me ayuda en las salinas, Sí. está ahí en la cocina, es delicado para todo lo que va a hacer, Sí, súper señor. delicado. Mi hermano Agustín, que ya no está con nosotros porque se puso malito del corazón y tiene la baja, pero bueno, siempre Está ahí ha presente. estado ahí Sí. presente y está, y ese es un crack también Sí, señor. trabajando, y yo que colaboro en lo que pueda, lo que dije es broma, ¿sabes? Que No, ahí sé, cada pero uno aporta lo suyo. A ti sí te tocó lidiar con todos los invitados, ¿no? De alguna manera es quien da las charlas, quien Pues mira, recibe hasta la gente de la otra banda. Sí, mira, nosotros el año pasado recibimos 6.000 visitas guiadas. Dios. Entre coles, recibimos una hueva de turistas todos los días, más la gente de la tierra, que te sorprendería la cantidad de gente Que que va, está ¿verdad? intentando romper ese mito de que el canario no conoce su tierra, Sí. y cada vez más hay más gente que quiere conocer. Así que, chapó. Y creo que una parte bonita es que la gente lo sepa, que nuestros oyentes lo sepan, los del boliche, que ustedes también les reciben con cariño, que parece que no van a molestar por No, hacer no, una para visita y por pasar un ratito allí, y evidentemente si quieren después llevarse los productos, pero que ustedes lo reciben con alegría. Porque al final- Yo lo único que hago es lo que tú sabes hacer también, y lo que todo buen canario que se haya criado sabe, que es abrir las puertas de su Sí, casa y tratar a la gente como a ti te gustaría que tratara. Entonces, pues, cariño al máximo y fuera de la salina se puede conseguir el producto. mira, ahora mismo quien más está apostando por nosotros es los supermercados Spar. Spar, lo que tú sabes que tiene una central de compra y después son diferentes, Sí. vamos a decir, franquicias que Sí. cada uno decide qué productos. Pero si, por ejemplo, no están en el Spar que ustedes tengan cerca,
se lo piden al dependiente, que seguro que en breve se la pone. Vale. Y Bolaños también, de aquí de la zona, va a empezar a trabajar con nosotros también. Ya tienen alguna cosita. Y después en pequeñas tiendas también, carnicería, y si no en Las Salinas también, que puedes ir, te tomas un café y compras la sal ahí en un paisaje precioso. Como decías antes, ya no solo por la visita, sino el que quiera adquirir el producto puede ir cada día. Cada día de 9 a 1 estamos allí en Las Salinas, menos el viernes y el sábado, que estamos toda la tarde, que si quieren ir por la tarde también puede. No sé si nos queda algo en el tintero, amigo. Sé que queda un montón de cosas. Sé que queda un montón... lo del nombre. Dilo del nombre. Bueno, como anécdota. Como anécdota. Mira, el nombre tiene dos hipótesis, ¿vale? Una de ellas se dice que es un topónimo aborigen que no se sabe el significado. Pero la realidad es que hablando con un montón de pescadores mayores, este salinero, se sabe que es un nombre marino. Antiguamente quien ponía los nombres en nuestras costas eran los marineros, porque ellos lo utilizaban como método de geolocalización. Si ellos iban navegando y encontraban un sitio bueno de pesca, pues lo que hacían es mirar a la costa, calculaban la distancia y le ponían un nombre a ese punto de la costa para acordarse. Pues cuando pasaban por un sitio de navegación complicada, también tenían que marcarlo. Entonces las salinas están justo en una punta, ¿vale? Sí. Y ahí ocurre un fenómeno, que es que tenemos corrientes de fuerza norte y corrientes de fuerza sur que chocan justo enfrente a las salinas. Si le sumas el viento que hace allí continuamente, el oleaje y las corrientes son súper fuertes. Ahora imagina con barcos que hace 60 años no estaban preparados. Navegar por ahí era casi un suicidio. Encima tenían que ir porque se construyó las salinas para darle sal a los barcos, que era lo que conservaban el pescado. O sea, el barco tenía que sí o sí llegar allí. Llegar ahí. Sí. Entonces los marineros, cuando pasaban por ahí, decían que había que tener fe en Dios para pasar. Tener fe. Y tener fe es la contracción de tener fe. Le pusieron la punta de tener fe y la salina de tener fe. Si quieres sal, pues échale un pico de fe. Échale un pico de fe. Amigo, gracias. Gracias por el ratito. Me supo a poco. Ayer pasó lo mismo con Germán. Te invito a que por favor te pases otro día, hombre. Tú sabes que cuando tú quieras me tienes aquí, y mil gracias por darnos voz y por darnos un ratito aquí. Y el amigo Frank que me recuerda que las dos preguntas que hago siempre, tengo que hacer dos preguntas que se las hago a todo el mundo, pero no son las perras, tranquilo. Vamos allá. La primera, no sé si tú llegaste o no llegaste por la edad. ¿Jugaste al boliche? Yo jugué al boliche, media, cuarta y pata. Sí, señor. No hay más nada. En Charquili. Y la segunda, a veces quizás cuando estás por allí paseando por las salinas y estás contigo mismo, en absoluto silencio, ¿te quedan sueños por cumplir? Sueños, pues siempre tiene que haber, porque al final es el objetivo que uno... ¿Para qué estamos en esta vida si no tienes un sueño? Ahora mismo mi objetivo es que las salinas funcionen a pleno rendimiento y que sean un referente en Gran Canaria. Cuando se cumpla ese objetivo ya habrá otros, pero es como ahora mismo tengo como una encomendación de Dios que saca esto para... ¿Qué es lo que toca? Amigo, muchas gracias. Gracias por encima de todo, por ser una gran persona y mantener siempre esa amistad, aunque no nos veamos todos los días, y esa generosidad de la gente de la tierra. Tú sabes que todo el pueblo te aprecia y dicen que uno no es profeta en su tierra, pero tú lo eres, así que... Gracias, amigo. Gracias. Y nos pasaremos por allí, te debo una visita, que sé que tu hermano me lo ha dicho y no he ido. Dice, el único que no ha ido es Loma Bullo. Ya lo sé. Pasaremos por allí, amigo. Mil gracias. Ya me hiciste llorar. Adiós.